Dios les bendiga, bienvenido nuevamente a nuestra clase aquí en la Iglesia Cristiana Familia de Fe para los estudios bíblicos que son conducidos aquí los sábados a las 6:30 por medio de el pastor David Ramos y Madeline Ramos, pastora. Primero vamos a comenzar la clase con una oración. Señor y Padre nuestro, gracias Padre porque nos permite estar aquí. Gracias por el mensaje de esta tarde, Señor amado, que se nos quede grabado en nuestros corazones y nuestras mentes, Padre amado, y que el Señor amado tengamos nuestras mentes y nuestros corazones abiertos para recibirla. Gracias Señor amado por los que están aquí, por los que están presentes, para los que están en las redes sociales, que tú, Señor Padre, los bendiga a ellos también. Te lo pido todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primeramente, vamos a continuar la clase bíblica todos los sábados, menos el último sábado del mes, la cual hay otro compartir en ese día. Esto le ayudará a recuperar o revisar los estudios que ya se hayan dialogado y se hayan discutido las semanas anteriores. Amén. La semana pasada estábamos hablando sobre el ayuno. Y esta semana vamos a continuar hablando sobre el ayuno. Y la pregunta que se debe preguntar es el por qué ayunar. El por qué ayunar. La semana pasada estudiamos el significado del ayuno, los tipos de ayuno y sus referencias bíblicas. Amén. Le pedimos que siempre tengan la Biblia y si no la tienen y no la pueden conseguir, por favor, comuníquense con nosotros y le haremos llegar una de una manera u otra. Y también para los que prefieren escuchar los estudios, en vez de leer la pantalla, nosotros vamos a continuar leyendo las páginas de la presentación. Y ahora vamos a continuar. Vamos primeramente a Jeremías 36, del 9 al 10. Jeremías 36, del 9 al 10 dice: y aconteció en el año quinto de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes noveno, que promulgaron ayuno en la presencia de Jehová, todo el pueblo de Jerusalén y a todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá a Jerusalén. Y Baruch leyó en el libro las palabras de Jeremías en la casa de Jehová, en el aposento de Gemarías, hijo de Safán, escriba, en el atrio de arriba, a la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová, a oídos del pueblo. Si miramos en los últimos tiempos del Viejo Testamento, la gente se reunía en ayuna para oír la palabra de Dios. Amén. Y por esa razón nosotros tenemos hoy en día el ayuno con la palabra de Dios. Amén. Y aquí en la Biblia vemos que Elías le anunció al rey Acab sobre el juicio de Dios que venía sobre ellos por su maldad. Pero el rey se humilló ante Dios en ayuno nuevamente. ¿Y qué hizo Dios? Él no dejó caer el juicio sobre ellos. Ahora imagínense qué pasaría si las naciones buscaran a Dios de la manera que este rey lo hizo. ¿Cuántas veces el Señor ha revelado juicio sobre los Estados Unidos? La Biblia nos dice que el pecado provocará la ira de Dios, pero entregamos nuestra vida al Señor y ayunamos, y Dios nos escucha. Tenemos que orar y ayunar por nuestras naciones. Estamos viviendo en terremotos, los derrumbes, las enfermedades, la violencia y el pecado. Y tenemos que aprender a ayunar y orar porque nuestra sociedad y generación se está apartando más y más de Dios. Y como la iglesia debemos ofrecer días de ayuno. Si leemos, miremos cómo dice Primera de Reyes 21, 27 al 29. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó su vestido y puso silicio sobre su carne. Ayunó y durmió en silicio
y anduvo humillado. Entonces vino la palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo: ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré mal en sus días. En los días de sus hijos traeré el mal sobre su casa. Amén. Segunda de Crónica 20, versículo 3 dice que entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Aquí en la Biblia, los pueblos paganos de Amón y Moab le declararon guerra y el rey le pidió ayuno para pedirle a Dios que los guiara. Amén. Y esto es exacto lo que debemos hacer como los cristianos. En eso es que cuando tenemos que tomar una decisión importante o si tenemos problemas, batalla, en que necesitamos dirección espiritual, debemos ofrecerle a Dios un día de ayuno, orando y consultando a Dios sobre los pasos que debemos tomar. Y eso lo debemos hacer todos los días. No estoy diciendo ayunar, pero orarle a Dios para las peticiones que nosotros tenemos, que Él las escuche. Y como dije la semana pasada, muchas veces el ayuno es lo que sella el completar de esa petición. Amén. El Espíritu Santo vino sobre Jaziel, el hijo de Zacarías, y le contestó. Vamos a leer lo que dice Segunda Crónica 20, del 15 al 17. Y dijo: oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, ante el desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Amén. Dios confundió el enemigo y ellos se mataron ellos mismos. Imagínense en esa escena. Dios contesta con sabiduría y obrará. Ahora, se confundieron, para que vean cómo es la mano de Dios, que Él te dice cuándo y qué hacer y dónde hacerlo. Los dirigió, les dijo que hiciera, y ellos vieron cómo ellos se mataron ellos mismos, para que vean la mano de Dios. Dios contesta con sabiduría y obrará. Y tenemos que reducir al ayuno personal y el ayuno congresional como uno de los métodos poderosos para que Dios obre en sus y en nuestras situaciones. Amén. Leamos lo que dice Esdras 8, 21 al 23. Esdras 8 del 21 al 23 dice: y dupliqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que busquen más su poder y su furor, contra todos los que la abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Aquí la Biblia nos enseña que ayunamos para pedirle a Dios que nos guíe y que nos ayude a tomar decisiones.
He aquí nos enseña también que ayunamos para pedirle a Dios protección. Esdras iba hacia Jerusalén y corría peligro de que lo asaltara. Y aquí es la situación que pasaría en los tiempos presentes igual a los tiempos de la Biblia. Ellos ayunaron porque sabían que su fe, que Dios los cuidaría. Tenemos que también tener fe como la de Esdras. Tenemos que confiar en Dios y sus promesas. Amén. Si tienes dudas contra el ayuno, entra en ayuno y en oración para que Dios sea glorificado. Tenemos que recordarnos que tenemos que tener fe, porque sin fe no podemos agradarle a Dios. Amén. Cuando Dios nos llama, especialmente cuando Él te llama a servir en un ministerio, tenemos responsabilidades de tener fe en la palabra y vivirla. Y los pastores evangelistas, los maestros, otros líderes evangélicos son los más responsables de enseñarle al pueblo cómo vivir la palabra. El pueblo tiene que depender de Dios en todo y en todo momento de su vida. Veamos a ver lo que dice Hebreos 11:5. En Hebreos 11:5 nos dice que por fe Enoc fue traspuesto para no ver el muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Si miramos, querido hermano, el propósito del ayuno de Esdras fue por la protección en su camino. Hoy podemos clamarle a Dios para vuestra vida y nuestro camino como cristianos. La protección viene de Dios, no de los animales, de la pistola y otros modos humanos. Si miramos en Salmo 34:7 dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. En Hechos 13, de 2 al 3, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme y Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayudado y orando, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí el Espíritu Santo habló, amén. Y tenemos que dejarlo que hable en nuestras iglesias y en nuestras vidas. Hay muchas situaciones cuando la gente y la iglesia le temen que Dios le hable porque no tienen el discernimiento de saber cuándo el Espíritu Santo o no. Y eso se ve mucho cuando tú estás en iglesia y le pides a Dios que te hable. Pero a la misma vez, el Señor te habla y te da ese discernimiento para saber si es algo, un mensaje que es para ti o no. Y el ayuno ayuda en eso, porque te mantiene la mente y el alma clara. Y cuando oramos y ayunamos, los ministerios no fracasan. Amén. Y aquí la Biblia nos enseña que antes de que Pablo y Bernabé salieran a su viaje misionero, la iglesia oró y ayunó. La iglesia oró y ayunó. Y si nosotros confiamos en Dios y ayuna y oramos con esa misma autoridad, querido hermano, Dios nos demuestra que ya tenemos la victoria. Amén. Segunda de Corintios 6, del 5 al 7, nos dice que en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayuno, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, el amor, en el amor sincero, en la palabra de verdad, en el poder de Dios, con armas de justicia y a diestra y siniestra. En los tiempos de Pablo, ayunar era algo bien importante, como eran las vigilias y las manifestaciones del Espíritu Santo. Amén. Nosotros tenemos que recordar que por más alto sea la posición o su posición, más espiritual debemos mantenernos. Y no importa la obligación que tenemos,
no podemos apartarnos de Dios. Amén. Vamos a leer Jeremías. Jeremías 14, del 10 al 12. En Jeremías 14, del 10 al 12 dice: así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. Se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos. Se agradará ahora de su maldad. Se acordará, ahora de su maldad y castigará sus pecados. Me dijo Jehová: no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y pestilencia. Wow, tremendo. El libro del profeta Jeremías nos enseña que Dios trató con Israel por su desobediencia. Y aquí también Dios nos enseña que el hombre puede llegar a un nivel de maldad que el ayuno no ayuda. Israel había desobedecido tantas veces y Dios continuaba enviándole aviso y ayuda a ellos para que lo siguieran. No debemos insistir en permanecer en la desobediencia de Dios. El corazón de la persona está entregada a Dios y no al mundo. Uno recibirá bendiciones. Y es bien importante, querido hermano, es como dice la Biblia, que no podemos, el agua no puede darte agua dulce y darte agua amarga a la misma vez. O es agua tibia o agua fría. ¿Cuál de las dos? Y en este caso, querido hermano, una persona que está entregada a Dios no puede irse en contra de Dios y estar en desobediencia en Dios. Y si el corazón de la persona está entregada con Dios y no al mundo, recibirá las bendiciones. Amén. Esa es la única manera que recibiremos las bendiciones. No podemos ir en ayuna y estar murmurando y ofendiendo a otros. Se ve, en estos últimos días se está viendo mucho eso. Y a otros criticando a otros y haciendo cosas mundanas que no le agradan a Dios. La palabra nos dice, nos dirige y nos indica a orar. Nos indica que tenemos que ayunar, tenemos que obedecer o ayunar, o el ayuno será en vano. Amén. Gloria a Dios. Orando y ayunando un día desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde por la iglesia, por la nación, por las enfermedades y etcétera. Es lo que Dios nos manda a hacer. Cuando la iglesia se une a orar, a ayunar, el resultado es bien poderoso. Dios nos manda a unirnos en contra de la batalla con el enemigo. Si miramos, leemos Jeremías. Jeremías 6:16 nos dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y anda por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Querido hermano, hay personas que por razones no bíblicas no pasan un día en la iglesia para ayudar. Una razón es por los perros que atienden en la casa, no pueden pasar un día en la iglesia. Necesitamos ayunar por todas las razones que hemos explicado en la clase de hoy. La protección, la dirección, la ayuda de Dios, y por último debemos ayunar para tener una relación más madura espiritual con Dios. Y así no nos puede bendecir con unción. Y así nos puede bendecir con unción. Y la oración y el ayuno fueron responsables por la unción de la primera iglesia en el Pentecostés. Amén. Y Dios nos dirige a orar y ayunar. Esto nos abre las puertas que Dios nos quiere guiar en nuestro camino con Él. Amén.
En esta semana que viene, querido hermano, estamos estudiando los temas importantes, preparándose para ayunar, cómo hacer antes del ayuno, el descanso, la oración durante el ayuno y el matrimonio y otros. Esta semana estudiará la siguiente. Tenemos que leer la Biblia, y en este caso, en esta semana, hay varios libros: Isaías, Corintios, Joel, Juan, Lucas y Pedro. Le hacen esos libros bíblicos. Tenemos que estudiar en un cuaderno, escribe y repasa los detalles importantes de esta semana, las razones para ayudar y cómo ayunar. Tengan un libro, un diario para escribir. Empieza a escribir después de orar y meditar con Dios. Revise los versículos que estudiamos en esta semana y marca tus versículos favoritos en la Biblia y estúdialo. Tenemos que compartir. Comparte con una persona esta semana y enséñale lo que aprendiste en esta semana sobre el ayuno. Amén. Y sigan ya tienen el itinerario para la semana, y nos veremos la semana que viene, Dios mediante, a la misma hora y la misma conexión. Ahora vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias porque nos permitiste estar aquí. Te doy gracias, Señor Padre, porque la palabra ha sido leída. Que podamos, Señor Padre, aprender algo más en el día de hoy sobre el ayuno. Ayúdanos, Señor Padre, a mantener nuestra mente y nuestros corazones abiertos, Padre Celestial, y que podamos sacar tiempo en esta semana para, aunque sea, empezar a hacer un ayuno y aprender y ver las bendiciones que tú tienes para nosotros por haber ayunado. Te doy gracias, Padre, por los que se han conectado y para los que están aquí. Guíalos con bien a sus hogares, Señor Padre, y continúa bendiciendo. Te lo doy todo. Gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga, y esta clase estará disponible en YouTube y en Facebook para que puedan repetirla y anotar las escrituras. Amén. Nuevamente nos veremos la semana que viene y a la misma hora, 6:30. Si quieren venir al templo para la clase, las puertas están abiertas. La dirección está disponible en nuestra página, Family of Faith Christian Church, Family of Faith Christian Church cc.org, ffcc.org. Dios les bendiga, Dios les guarde y shalom.